La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay miedos que nacen con nosotros, tan antiguos como nuestros primeros latidos. Algunos dicen que son recuerdos de vidas pasadas, otros que son advertencias de nuestro instinto más primitivo. Lo cierto es que cuando un miedo es tan profundo que puede detener el corazón de un niño, trasciende la muerte misma. Esta es la historia que ha pasado de generación en generación en Guadalajara. Una historia que muchos prefieren olvidar, pero que siempre regresa en las noches oscuras. Es la leyenda de un pequeño cuyo terror a la oscuridad fue tan intenso que ni siquiera la muerte pudo calmarlo. Hace algunos años, en una casa de adobe y tejas rojas cerca del centro de Guadalajara, vivía la familia Torres Altamirano. Eran gente trabajadora y devota, como tantas familias de aquella época. Don Miguel trabajaba en una herrería, y doña Soledad se encargaba del hogar y de sus 3 hijos. Pero había algo que perturbaba la paz de esa familia. Su hijo menor, Ignacio, a quien todos llamaban Nachito con cariño. Nachito era un niño hermoso, de cabello castaño y ojos grandes como platos. Tenía apenas 5 años, pero ya cargaba con un peso que ningún niño debería llevar. Desde que aprendió a hablar, sus primeras palabras no fueron mamá o papá, sino luz, luz, mientras señalaba desesperadamente las velas que se apagaban al caer la noche. El terror de Nachito a la oscuridad no era como el miedo común de los niños. No era solo una incomodidad o una travesura para llamar la atención. Era algo más profundo, más primitivo. Cuando las sombras comenzaban a alargarse al final del día, el pequeño se transformaba. Sus manos temblaban, su respiración se agitaba y sus ojos se llenaban de un pánico que helaba la sangre de quienes lo veían. «Por favor, mamá, no apagues la vela», suplicaba todas las noches con una voz quebrada que partía el alma de doña Soledad. Algo viene cuando todo está oscuro. Algo malo me está buscando. Al principio sus padres pensaron que era una etapa que pronto pasaría. Todos los niños tienen miedos, se decían. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y el terror de Nachito solo crecía. Las noches en casa de los Torres Altamirano se habían vuelto una lucha constante. Nachito no podía dormir si no había al menos 3 velas encendidas en su habitación. Si por alguna razón una de ellas se apagaba, sus gritos despertaban a toda la familia y a los vecinos. Era un llanto desgarrador, como si lo estuvieran lastimando físicamente. «Mamá, mamá, está aquí, gritaba mientras se aferraba a las faldas de su madre, temblando como una hoja en el viento. Doña Soledad llegó a quedarse despierta noches enteras, vigilando que las velas no se apagaran. Don Miguel, por su parte, había instalado espejos por toda la casa para reflejar la luz y que ningún rincón quedara completamente a oscuras. Incluso habían dejado de cerrar las cortinas, permitiendo que la luz de la luna y las estrellas entraran libremente. Los hermanos mayores de Nachito, Luis y Esperanza, también sufrían las consecuencias del miedo de su hermano menor. Habían aprendido a moverse en silencio por la casa, evitando crear sombras que pudieran aterrorizar al pequeño. La vida familiar giraba completamente en torno a mantener a Nachito lejos de la oscuridad. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos decían que el niño estaba enfermo, que necesitaba ver a un doctor. Otros, más supersticiosos, susurraban que quizás Nachito podía ver cosas que los demás no podían ver. «Los niños son más sensibles», decían las señoras en el mercado. «Pueden percibir lo que nosotros no». Una tarde, mientras doña Soledad lavaba ropa en el patio, su comadre Francisca se acercó con cara de preocupación. «Soledad, he estado pensando en tu Nachito. Mi abuela siempre decía que cuando un niño tiene tanto miedo a la oscuridad es porque puede ver a los que ya no están. Los espíritus buscan la luz y tal vez el niño los puede ver acercarse». Doña Soledad se estremeció.
Había escuchado esas historias antes, pero nunca quiso creerlas. Sin embargo, viendo el sufrimiento de su hijo, comenzaba a preguntarse si no habría algo de cierto en esas palabras. Esa noche, como todas las noches, Nachito se resistió a ir a dormir. «Mamá, hoy siento que algo diferente va a pasar», le dijo con una seriedad que no era propia de su edad. «Promete que no vas a dejar que se apaguen las velas». «Prometo, mi niño», le respondió su madre besando su frente. «Las velas van a estar encendidas toda la noche». Doña Soledad cumplió su promesa. Encendió 6 velas en la habitación de Nachito, más de las que había puesto cualquier otra noche. Las colocó en diferentes puntos del cuarto, asegurándose de que ninguna sombra pudiera formarse. También dejó la puerta entreabierta y encendió velas en el pasillo. Nachito finalmente se quedó dormido, pero incluso en sueños su rostro mostraba inquietud. Se movía constantemente, como si estuviera luchando contra algo invisible. Sus pequeños puños se cerraban y se abría la boca como si quisiera gritar, pero no salía sonido alguno. Cerca de la medianoche, el viento comenzó a soplar más fuerte. Era una noche de octubre, y el aire frío se colaba por las ventanas de la vieja casa. Doña Soledad se levantó varias veces para revisar las velas, pero todas seguían encendidas, creando un círculo protector de luz alrededor de su hijo. Pero el destino tenía otros planes. Poco antes del amanecer, una ráfaga de viento especialmente fuerte entró por una ventana que había quedado mal cerrada. Una por una, todas las velas se apagaron casi al mismo tiempo. La habitación de Nachito quedó sumida en la oscuridad más completa. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Cuando doña Soledad despertó, el sol ya había salido. Algo en su corazón de madre le decía que algo estaba muy mal. Corrió hacia la habitación de Nachito, pero lo que encontró allí la perseguiría por el resto de sus días. Su pequeño hijo yacía inmóvil en su cama, con los ojos muy abiertos mirando hacia el techo. Su rostro estaba pálido como la cera, y sus pequeños puños seguían cerrados, como si hubiera estado luchando hasta el último momento. Nachito había perdido la batalla contra su mayor miedo. El doctor que llegó esa mañana confirmó lo que todos temían, pero nadie quería aceptar. El corazón del pequeño se había detenido durante la noche. No había señales de enfermedad. No había golpes ni heridas. Su frágil corazón de 5 años simplemente no pudo soportar el terror que lo consumía. «Fue el susto», murmuró el doctor mientras se quitaba el sombrero con respeto. Su corazón era muy pequeño para tanto miedo. La noticia se extendió por todo el barrio como pólvora. Las mujeres se persignaban al escuchar la historia, y los hombres movían la cabeza en silencio. Todos sabían del miedo de Nachito, pero nadie imaginó que llegaría tan lejos. Los días siguientes fueron los más oscuros en la vida de la familia Torres Altamirano. Doña Soledad no paraba de llorar, culpándose por haber dormido esa noche, por no haber revisado las ventanas, por no haber estado allí cuando su hijo más la necesitaba. El funeral se realizó un martes por la mañana. Todo el barrio acompañó a la familia hasta el Panteón de Belén, ese lugar sagrado donde descansan los muertos de Guadalajara desde hace más de 100 años. El pequeño ataúd blanco de Nachito contrastaba con la tierra café del cementerio y con el dolor gris que cargaban todos los presentes. «Que descanse en paz nuestro pequeño Nachito», dijo el padre durante la ceremonia. «Que encuentre en la luz eterna la tranquilidad que no pudo encontrar en esta vida». Los sepultureros bajaron cuidadosamente el ataúd a la tumba. Doña Soledad tuvo que ser sostenida por su esposo y sus hijos mayores para no arrojarse también al hoyo. Después de echar la tierra, colocaron una pequeña cruz de madera con el nombre del niño y la fecha de su partida. Esa noche, la familia Torres Altamirano trató de encontrar consuelo en sus oraciones y en los abrazos mutuos. Por primera vez en años, no había velas encendidas por Nachito. La casa se sentía extrañamente vacía y silenciosa, pero la paz que esperaban no llegó. Al día siguiente, cuando los sepultureros llegaron al Panteón de Belén para sus labores matutinas, se encontraron con algo que los dejó sin palabras. El ataúd de Nachito ya no estaba bajo tierra. Estaba colocado cuidadosamente sobre la superficie, como si alguien lo hubiera desenterrado durante la noche y lo hubiera puesto allí con mucho cuidado. «Profanadores», gritó uno de los trabajadores.
Alguien vino a robar al niño. Inmediatamente avisaron a las autoridades y a la familia. Don Miguel llegó corriendo, temiendo lo peor. Pero cuando revisaron el ataúd, Nachito seguía allí, intacto, como si estuviera simplemente durmiendo. «No entiendo», murmuró el sepulturero más viejo mientras se rascaba la cabeza. «El ataúd no tiene señales de haber sido arrastrado. Es como si hubiera subido solo». Volvieron a enterrar a Nachito, esta vez poniendo más tierra y piedras grandes encima para asegurar que nadie pudiera mover el ataúd. Los guardias del panteón prometieron vigilar la tumba durante la noche, pero al amanecer del día siguiente, el ataúd estaba nuevamente sobre la superficie. Esto se repitió durante una semana completa. Cada mañana, sin importar cuánta tierra pusieran o cuántos guardias vigilaran, el ataúd de Nachito aparecía sobre la tumba. No había señales de que alguien hubiera cavado. No había huellas de pasos. No había herramientas abandonadas. Era como si la tierra misma escupiera el pequeño ataúd cada noche. Los rumores comenzaron a extenderse por toda Guadalajara. Algunos decían que era un milagro, otros que era una maldición. Los más viejos recordaban historias similares de personas que no podían descansar en paz, pero nunca habían visto nada igual con un niño tan pequeño. Doña Soledad, desesperada y con el corazón roto, buscó consejo en todas partes. Habló con el sacerdote, con las curanderas del barrio, con las señoras más sabias que conocía. Todas llegaron a la misma conclusión. «Tu niño no puede descansar bajo tierra», le dijo una anciana que había vivido más de 90 años. «Su miedo a la oscuridad es más fuerte que la muerte misma. Mientras esté enterrado, va a seguir luchando por salir». Fue entonces cuando la familia tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del Panteón de Belén. En lugar de seguir enterrando a Nachito, decidieron construir una tumba especial sobre la superficie. Don Miguel, con la ayuda de otros hombres del barrio, construyó una pequeña cripta de cemento. Pero lo más importante era que perforaron pequeños orificios en la losa superior, pequeñas ventanas por donde pudiera entrar la luz del sol durante el día y la luz de la luna durante la noche. «Así nunca estará completamente oscuro», explicó don Miguel mientras trabajaba con las lágrimas en los ojos. «Mi niño nunca más tendrá que tener miedo». Cuando colocaron el ataúd en la nueva tumba, algo extraño sucedió. Por primera vez desde su partida, Nachito no apareció fuera de su lugar de descanso. Parecía que finalmente había encontrado la paz, pero la historia de Nachito apenas comenzaba. Los meses pasaron, y la gente comenzó a visitar la tumba del niño que le temía a la oscuridad. Traían flores, pero sobre todo traían juguetes. Pequeños carritos de madera, muñecas de trapo, pelotas, canicas, soldaditos de plomo. Era como si toda Guadalajara quisiera asegurarse de que Nachito no se sintiera solo. Y entonces empezaron los fenómenos. La primera persona que notó algo extraño fue Guadalupe, una mujer que vendía flores en la entrada del panteón. Un día, mientras arreglaba su puesto, vio a una señora dejar un pequeño caballo de madera sobre la tumba de Nachito. Al día siguiente, cuando Guadalupe pasó por allí, el caballo estaba del otro lado de la lápida. Qué raro, pensó. Tal vez el viento lo movió, pero después comenzó a suceder con más frecuencia. Los visitantes dejaban juguetes en un lugar y al día siguiente los encontraban en otro. Algunos estaban volteados, otros estaban en fila como si alguien los hubiera ordenado. Nunca desaparecían, solo cambiaban de posición. Doña Francisca, la vecina de doña Soledad, fue una de las primeras en escuchar algo más. Una tarde, mientras limpiaba la tumba de Nachito y acomodaba los juguetes que habían dejado otros visitantes, escuchó algo que la hizo voltear rápidamente. Era una risa suave, infantil, como la de un niño que estuviera jugando en secreto. «¿Nachito?», susurró, pero solo encontró silencio. Al principio, Francisca pensó que su imaginación le jugaba una mala pasada. Pero cuando se disponía a marcharse, sintió algo que la dejó paralizada. Una pequeña mano fría tocó la suya, tan real como el viento que movía las hojas de los árboles. Se volvió rápidamente, pero no había nadie. Solo los juguetes sobre la tumba y los pequeños orificios por donde entraba la luz del atardecer. Las historias comenzaron a multiplicarse.
Manuel, un señor que visitaba la tumba de su esposa todas las semanas, juró que había visto a un niño pequeño jugando entre las tumbas al anochecer. Cuando se acercó para preguntarle qué hacía allí solo, el niño desapareció como humo. María, una joven que trabajaba cerca del panteón, contó que una noche escuchó pasos pequeños corriendo entre las lápidas, seguidos de una risa alegre que no parecía de este mundo. Pero con el tiempo, la gente también aprendió que había reglas que respetar. La primera advertencia llegó cuando un hombre decidió llevarse un pequeño trompo de madera que estaba sobre la tumba de Nachito. El niño está perdido, se justificó. No puede jugar con tantos juguetes. Esa misma noche, el hombre comenzó a escuchar ruidos extraños en su casa. Pasos pequeños en el pasillo, como si alguien corriera de un lado a otro. Al principio pensó que eran ratones, pero los pasos sonaban claramente como los de un niño descalzo. La segunda noche, además de los pasos, comenzó a escuchar el sonido de un trompo girando en el suelo de madera. El ruido duraba horas, siempre en la madrugada, siempre cuando todo estaba oscuro. La tercera noche, vio una pequeña figura parada en el marco de su puerta. Era un niño de unos 5 años, pálido como la luna, con ojos grandes y tristes. No decía nada, solo lo miraba fijamente. El hombre se levantó de la cama, temblando, y cuando encendió la luz la figura desapareció. Pero en el suelo encontró el trompo, girando lentamente hasta detenerse. Al día siguiente corrió al panteón de Belén y devolvió el juguete a la tumba de Nachito. «Perdón, niño», murmuró mientras lo colocaba junto a los demás. «No sabía que era tuyo». Desde entonces nunca más escuchó ruidos en su casa. La historia se extendió como advertencia. Podías visitar a Nachito, podías traerle juguetes, podías hablar con él, e incluso podías escuchar su risa si tenías suerte. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debías llevarte algo que fuera suyo. Porque Nachito, el niño que le temía a la oscuridad, había encontrado en esos juguetes una manera de seguir siendo un niño. Y aunque ya no estaba vivo, su necesidad de luz y compañía era tan fuerte como siempre. Una mujer llamada Victoria aprendió esta lección de la manera más difícil. Durante una visita al panteón, vio un pequeño carrito de madera tallada que le recordó a uno que había pertenecido a su hijo fallecido años atrás. Sin pensarlo mucho, lo tomó como recuerdo. Esa noche, Victoria despertó con el sonido de algo rodando por el suelo de su casa. Era el carrito, moviéndose solo por el pasillo, chocando contra las paredes como si alguien invisible lo estuviera empujando. «Devuélveme lo que es mío», escuchó una voz infantil que parecía venir de todos lados a la vez. El carrito siguió moviéndose toda la noche, y Victoria no pudo dormir ni un minuto. Al día siguiente, regresó corriendo al panteón de Belén y colocó el carrito exactamente donde lo había encontrado. «Perdóname, Nachito», lloró mientras se arrodillaba frente a la tumba. «No sabía que te iba a molestar tanto». Inmediatamente los fenómenos cesaron en su casa. Pero Victoria nunca olvidó la lección. Nachito podía ser un niño dulce e inocente, pero también protegía celosamente lo que consideraba suyo. Hasta el día de hoy, la tumba de Nachito sigue siendo uno de los lugares más visitados del Panteón de Belén. Los juguetes siguen apareciendo, moviéndose del lugar, y las risas infantiles siguen resonando entre las lápidas cuando cae la noche. Algunos dicen que si visitas su tumba al atardecer, cuando la luz comienza a filtrarse por los pequeños orificios, puedes ver la sombra de un niño pequeño jugando con sus juguetes. Otros aseguran que si le hablas, puedes escuchar su voz susurrando «gracias» cuando dejas un nuevo juguete. Pero todos están de acuerdo en una cosa: nunca debes llevarte nada de la tumba de Nachito. Porque el niño que le temía a la oscuridad encontró en esos objetos su única fuente de luz en el mundo de las sombras, y defenderá esa luz con la misma intensidad con la que una vez le tuvo miedo a la oscuridad. La leyenda de Nachito nos recuerda que algunos miedos son tan profundos que ni siquiera la muerte puede borrarlos. Pero también nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una manera de encontrar la luz, aunque sea a través de los juguetes y el cariño de extraños.
que nunca olvidan a un niño que solo quería no estar solo en la oscuridad. Hay noches en las que el aire mismo parece susurrar secretos antiguos. Noches en las que la luna se esconde tras las nubes como si tuviera miedo de ver lo que ocurre en la oscuridad. Son en esas noches cuando las abuelas cierran bien las ventanas y encienden velas benditas. Porque ellas saben que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver durante el día. En los pueblos de Centroamérica y el sur de México, existe una historia que se cuenta en voz baja. Una historia que ha pasado de generación en generación, siempre igual, siempre aterradora. No importa si la escuchas en Guatemala, en El Salvador, en Honduras o en Chiapas, los detalles nunca cambian. Y eso, más que cualquier otra cosa, debería hacerte reflexionar sobre su veracidad, porque cuando una historia se mantiene igual a través de los años, a través de las fronteras, a través de diferentes bocas que la cuentan, tal vez no es solo una historia. La llaman la ciguanaba. Su nombre se pronuncia con respeto y con miedo, porque pronunciarlo en voz alta durante la madrugada es como llamar a la desgracia. Es como abrir una puerta que debería permanecer cerrada para siempre. Cuentan que la ciguanaba era una mujer como cualquier otra, que caminaba por las calles del pueblo durante el día, que compraba en el mercado, que saludaba a sus vecinos. Pero algo cambió. Algo la transformó en lo que es ahora. Los más viejos del pueblo dicen que fue una maldición. Otros susurran que fue su propia vanidad la que la condenó. Pero todos están de acuerdo en una cosa. Ahora ya no es humana. Ahora es algo mucho peor. La ciguanaba aparece en las madrugadas, cuando el mundo está sumido en esa quietud que da escalofríos. Cuando incluso los perros dejan de ladrar y los grillos callan sus cantos. Si caminas solo por un sendero oscuro y llegas a un río, ten cuidado. Mucho cuidado, porque podrías verla allí, sentada en una piedra junto al agua que corre lentamente. Su figura es la de una mujer hermosa, con el cabello negro y brillante que le llega hasta la cintura. La verás peinándose con movimientos lentos y delicados. Su cabello cae como una cortina sedosa, cubriendo completamente su rostro. Parece tan real, tan humana, que tu primer instinto será acercarte. Tal vez pienses que es una mujer que necesita ayuda. Tal vez creas que está perdida. O tal vez, si eres de esos hombres que no pueden resistirse a la belleza femenina, simplemente querrás conocerla. Pero no lo hagas. No te acerques. Porque esa hermosa mujer que se peina junto al río no es lo que parece ser. La ciguanaba tiene una manera particular de cazar. Es paciente. Es astuta. Sabe exactamente qué tipo de hombre busca. Prefiere a los borrachos que regresan a casa dando tumbos por los caminos solitarios. A esos que han pasado la noche en la cantina, gastando el dinero que deberían llevar a sus familias. También busca a los mujeriegos. A esos que engañan a sus esposas, que prometen amor eterno a diferentes mujeres, que creen que pueden jugar con los sentimientos ajenos sin consecuencias. A esos hombres, la ciguanaba los puede oler desde lejos. Puede sentir su debilidad, su falta de honor. Y es entonces cuando aparece. Al principio, todo parece normal. Solo una mujer solitaria junto al agua, peinando su hermoso cabello negro. Su figura es perfecta, curvilínea, tentadora. El hombre se acerca lentamente, con esa confianza que solo da el alcohol o la creencia de que todas las mujeres están esperando sus atenciones. Buenas noches, señorita, podría decir. ¿Qué hace usted sola a estas horas? Ella no responde de inmediato. Sigue peinándose como si no hubiera escuchado. Su cabello sigue cubriendo su rostro completamente. El hombre insiste. Se acerca más, comienza a sentirse valiente, incluso galante. Y es entonces cuando ella comienza a girarse lentamente, muy lentamente, como si quisiera que el momento durara para siempre, como si quisiera saborear lo que está a punto de ocurrir. El hombre espera ver un rostro hermoso que acompañe a esa figura perfecta. Espera encontrarse con unos ojos bonitos, una sonrisa coqueta, pero lo que ve es algo que jamás podrá olvidar. Lo que ve es la muerte misma mirándolo a los ojos, porque cuando la ciguanaba se gira completamente, su verdadero rostro queda al descubierto. Y no es un rostro humano, es el hocico alargado y descarnado de un caballo muerto. La piel cuelga en jirones mostrando los huesos amarillentos por debajo,
Los dientes son largos y afilados como colmillos, manchados de un color que es mejor no imaginar. Pero lo peor son sus ojos. Sus ojos arden como brasas encendidas en la noche. Son rojos, brillantes, y parecen ver directamente dentro del alma del hombre que la mira. En ese momento, el hombre comprende que ha cometido un error terrible. Un error que podría costarle todo. La risa de la ciguanaba comienza como un susurro. Un sonido que apenas se puede distinguir del viento que mueve las hojas de los árboles. Pero poco a poco se vuelve más fuerte, más clara, más aterradora. Es una risa que no tiene nada de humano. Es una risa que viene del fondo de la tierra, del lugar donde habitan las cosas que nunca deberían ver la luz del día. El hombre quiere correr, quiere gritar, quiere hacer cualquier cosa menos quedarse allí parado, mirando ese rostro horrible, pero no puede moverse. Es como si sus piernas se hubieran convertido en piedra, como si el miedo hubiera tomado control de todo su cuerpo. La ciguanaba se levanta lentamente de la piedra donde estaba sentada. Su movimiento es extraño, como si no estuviera acostumbrada a caminar como los seres humanos. Se acerca al hombre que tiembla de terror. Su risa sigue sonando, cada vez más fuerte, cada vez más macabra, y entonces, cuando está lo suficientemente cerca como para que él pueda oler el aroma a tierra húmeda y flores marchitas que la rodea, la ciguanaba extiende una mano hacia él. Sus uñas son largas y negras. Sus dedos son huesudos y fríos como el hielo. El hombre siente que su corazón late tan rápido que podría salírsele del pecho. Su respiración se vuelve difícil, entrecortada, porque sabe que si permite que ella lo toque, todo habrá terminado. Los que han logrado escapar de la ciguanaba cuentan que hay una sola manera de romper su hechizo, una sola forma de salvarse cuando ya es demasiado tarde para huir. Hay que morder algo de plata, una moneda, un anillo, una cadena, o si no tienes plata contigo, morder una cruz. El metal frío y bendito en la boca parece tener un poder especial contra ella. Es como si le recordara lo que solía ser antes de convertirse en esa cosa horrible que acecha en la oscuridad. Cuando siente el sabor de la plata o el poder de la cruz, la ciguanaba se detiene. Su risa cesa de repente, como si alguien hubiera cortado un hilo invisible. Por un momento su rostro horrible parece cambiar. Por un instante casi se puede ver la mujer que solía ser, antes de que la maldición la transformara. Y es en ese momento cuando el hombre puede correr. Debe correr sin mirar atrás. Debe correr hasta llegar a su casa, hasta encontrar luz, hasta estar rodeado de otras personas, porque si se detiene, si mira hacia atrás aunque sea una sola vez, la ciguanaba lo seguirá, y la próxima vez no habrá escapatoria. Los que no logran escapar simplemente desaparecen. Sus familias los buscan al día siguiente. Recorren los caminos donde fueron vistos por última vez. Gritan sus nombres hasta que se les quiebra la voz, pero nunca los encuentran. A veces aparecen sus sombreros flotando en el río. A veces encuentran sus zapatos abandonados en el sendero, pero los hombres mismos, esos, nunca regresan. Los más viejos del pueblo dicen que la ciguanaba se los lleva a un lugar donde no existe el tiempo. Un lugar desde donde no se puede regresar. Otros susurran que el miedo los consume desde adentro, que sus corazones simplemente dejan de latir cuando ven su rostro horrible. Pero todos están de acuerdo en algo. Una vez que la ciguanaba pone sus ojos en ti, tu destino está sellado. Por eso cuando camines solo en las madrugadas, cuando veas el brillo de la luna reflejándose en el agua de un río, recuerda esta historia. Si ves a una mujer hermosa peinándose junto al agua, con el cabello negro cubriéndole el rostro, no te acerques. No importa qué tan hermosa parezca. No importa si crees que necesita ayuda. No importa si tu curiosidad es más fuerte que tu prudencia. Simplemente da media vuelta y corre. Corre como si tu vida dependiera de ello, porque probablemente así sea. La historia de la ciguanaba no es solo una leyenda que se cuenta para asustar a los niños. Es una advertencia que ha salvado vidas durante generaciones, porque en cada pueblo, en cada comunidad donde se conoce su nombre, siempre hay alguien que jura haberla visto. Alguien que puede describir con detalles exactos su cabello sedoso, su figura perfecta, y sobre todo, su rostro horrible. Don Jacinto, un anciano de San Miguel, cuenta que la vio hace más de 40 años, cuando regresaba de trabajar en los campos de caña.
Era una madrugada especialmente oscura, sin luna ni estrellas. Caminaba por el sendero que bordea el río cuando la vio. Al principio pensó que era su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero ahí estaba ella, sentada en una piedra grande peinándose el cabello con sus dedos largos y delicados. Don Jacinto se acercó porque pensó que tal vez era alguna muchacha del pueblo que había salido a lavar ropa y se había quedado hasta muy tarde, pero cuando estaba a unos pocos pasos de distancia, algo dentro de él le dijo que se detuviera. Una voz en su cabeza, la voz de su abuela difunta, le susurró: «No te acerques más, nieto mío». Y fue entonces cuando la ciguanaba comenzó a girarse. Don Jacinto dice que nunca olvidará lo que vio. El hocico descarnado, los ojos que brillaban como carbones encendidos, los colmillos amarillentos que sobresalían de sus encías podridas. Pero lo que más lo marcó fue su risa. Esa risa que empezó como un susurro y se convirtió en un sonido que parecía venir del mismo infierno. Por suerte, don Jacinto llevaba consigo una medalla de plata de la Virgen de Guadalupe que le había dado su madre. Sin pensarlo 2 veces, se la metió a la boca y la mordió con todas sus fuerzas. El efecto fue inmediato. La ciguanaba se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Su risa se cortó de repente y por un momento, don Jacinto pudo ver tristeza en esos ojos ardientes. Aprovechó ese instante para correr. Corrió como nunca había corrido en su vida, sin mirar atrás hasta llegar a su casa. Desde entonces don Jacinto nunca sale solo durante las madrugadas. Y siempre lleva consigo algo de plata. Pero no todos tienen la suerte de don Jacinto. En los registros de desapariciones de los pueblos centroamericanos, hay un patrón que los más observadores han notado. Hombres que salen de noche y nunca regresan. Hombres que fueron vistos por última vez cerca de ríos o arroyos. Las autoridades hablan de accidentes, de caídas al agua, de problemas con el alcohol. Pero los habitantes locales saben la verdad. Saben que esos hombres se encontraron con la ciguanaba, y saben que una vez que ella pone sus ojos en alguien, no hay autoridad terrenal que pueda ayudarlo. La ven en diferentes lugares, pero siempre cerca del agua. Ríos, arroyos, pozos, incluso charcos grandes después de las lluvias fuertes. Algunos dicen que necesita el agua para mantener su cabello hermoso, que es lo único que queda de su antigua belleza. Otros creen que el agua le da poder, que la conecta con las fuerzas oscuras que la mantienen atada a este mundo. Lo cierto es que donde hay agua en la oscuridad, ahí puede aparecer la ciguanaba. En los barrancos profundos donde el agua se acumula formando pequeñas lagunas, los viajeros han reportado haber visto su figura. En las orillas de los ríos que cruzan los caminos rurales, los campesinos evitan pasar después de medianoche, incluso en las pilas públicas de los pueblos pequeños, donde las mujeres van a lavar la ropa durante el día. Algunos juran haberla visto en las madrugadas más oscuras. Su presencia siempre viene acompañada de señales que los conocedores saben reconocer. El aire se vuelve más frío, incluso en las noches más calurosas. Los animales se comportan de manera extraña. Los perros aúllan sin razón aparente. Los caballos se niegan a avanzar por ciertos senderos. Las aves nocturnas dejan de cantar repentinamente. También hay un olor particular que la acompaña. Es difícil de describir, pero quienes lo han sentido dicen que es como una mezcla de flores marchitas, tierra húmeda después de la lluvia, y algo más. Algo que no se puede identificar pero que hace que el estómago se revuelva. Cuando estos signos aparecen, la gente del pueblo sabe que es mejor quedarse en casa. Cierra las puertas con llave, enciende las velas benditas y reza hasta que amanezca. Porque la ciguanaba no solo aparece, busca activamente a sus víctimas. Se dice que puede caminar grandes distancias en una sola noche, que puede aparecer en varios lugares diferentes, como si tuviera el poder de estar en muchos sitios a la vez. Los hombres que han logrado escapar de ella cuentan que los siguió durante kilómetros, que sin importar qué tan rápido corrieran, podían escuchar su risa macabra resonando detrás de ellos. Algunos han intentado refugiarse en las iglesias, pero dicen que la ciguanaba no puede entrar en terreno sagrado. Se queda afuera, caminando en círculos, esperando. Su risa se puede escuchar toda la noche, pero al amanecer desaparece.
Otros se han escondido en las casas de sus vecinos, golpeando desesperadamente las puertas, suplicando que los dejen entrar. Los que abren encuentran hombres temblando, con los ojos desorbitados por el terror, balbuceando sobre una mujer hermosa con rostro de bestia. Pero hay algo más aterrador que los encuentros directos con la ciguanaba. Son las historias de aquellos que la han visto de lejos. Viajeros que cruzan puentes en las madrugadas reportan haber visto una figura femenina parada en medio del río, peinándose el cabello. La ven claramente bajo la luz de la luna, pero saben instintivamente que no deben acercarse. Conductores de camiones que manejan de noche por las carreteras rurales cuentan que la han visto sentada en las orillas de los ríos que cruzan bajo los puentes. Su silueta se recorta perfectamente contra el agua que refleja la luna. Estos avistamientos son, en cierta forma, aún más perturbadores que los encuentros cercanos, porque confirman que la ciguanaba está siempre ahí, siempre esperando, siempre buscando su próxima víctima. No importa si la gente cree en ella o no, no importa si vienen de otros países, si hablan otros idiomas, si tienen otras costumbres, la ciguanaba los puede ver a todos. Y si eres hombre, si caminas solo en la oscuridad, si te acercas demasiado al agua donde ella habita, puedes convertirte en su próximo objetivo. Por eso los abuelos siguen contando esta historia. Por eso las madres siguen advirtiendo a sus hijos. Por eso los hombres del pueblo siguen llevando medallas de plata cuando salen de noche. Porque saben que la ciguanaba no es solo una leyenda, es una realidad que acecha en la oscuridad, esperando el momento perfecto para mostrar su rostro horrible. Una realidad que puede acabar con la vida de cualquiera que sea lo suficientemente desafortunado como para encontrársela cara a cara. Así que recuerda bien estas palabras. Si alguna vez caminas solo en una madrugada oscura, si llegas a un lugar donde hay agua corriendo y ves a una mujer hermosa peinándose el cabello largo y negro, no te acerques. No importa qué tan curioso te sientas. No importa si crees que puedes ayudarla. No importa si piensas que las leyendas son solo cuentos para asustar a los ignorantes. Simplemente da media vuelta y aléjate lo más rápido que puedas. Porque si te quedas, si te acercas, si permites que ella se gire y te muestre su verdadero rostro, ese rostro descarnado de caballo, con los colmillos afilados y los ojos que arden como brasas, será lo último que veas en tu vida, y tu risa se unirá para siempre a la suya, resonando en las noches más oscuras, advirtiendo a otros viajeros solitarios del peligro que los espera junto al agua. Porque la ciguanaba nunca descansa, nunca se cansa, nunca se detiene, siempre está ahí, esperando en la oscuridad, peinando su hermoso cabello negro mientras planea su próxima cacería, y tal vez, solo tal vez, la próxima víctima seas tú.